Gracias, doctor Guipal. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradeciendo a los organizadores, a los panelistas y al público. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias traería que un trabajador de un grupo de riesgo acuda a trabajar a un centro de trabajo, firmando una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria? Bueno, si nosotros vemos los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del COVID-19 que se dio en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, ahí se adjuntó en sus anexos, en el anexo 2, la famosa declaración jurada. Esa declaración jurada es donde el trabajador está siendo exhortado a que coloque su identidad, sus apellidos, su dirección, su área de trabajo, su celular y responda algunas preguntas, unas 5 preguntas, sí o no. Si tiene alguna sensación de alza térmica o fiebre, tos, estornudo, dificultad para respirar, expectoración o flema amarilla, contacto de personas con algún caso confirmado de COVID o si está tomando alguna medicación y luego firma, suscribe y pone su huella digital. Lo que sucede con este análisis de la declaración jurada, esto se está dando dirigido a las personas naturales, a las personas jurídicas, a los servidores y funcionarios del sector público, sea que tengan un vínculo laboral y contractual en el sector público o en el sector privado. Y se está incorporando esta declaración jurada. Pero ahora, la pregunta legal, el análisis legal es, ¿esto es correcto? Si nosotros nos vamos a nuestra constitución política, en los primeros artículos, tenemos, ¿no?, que el artículo número 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo. Luego tenemos en el artículo número 2 el derecho a la vida y todos los derechos subsecuentes. Y tenemos el artículo 7 de la Constitución que señala la protección de la salud en el medio familiar y en la comunidad. Y el más importante, el artículo 23 de la Constitución, que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ¿Qué quiere decir? De que esta declaración jurada está ocasionando una incongruencia constitucional en la que se estaría incorporando alguna desigualdad, una especie de incongruencia o discriminación, si es que tiene un factor de riesgo de los que ya han mencionado los panelistas, y si no lo tiene, entonces, ¿dónde está la relación laboral que es protegida constitucionalmente? Se incorpora una incongruencia. Esta incongruencia de las normas es propio de nuestro estado de emergencia, en la cual se están brindando diariamente una serie de normativas en las que se zigzaguea legalmente, puesto que si analizamos en sus antecedentes a estas normas, estamos viendo de que primero se da el estado de emergencia desde el 11 de marzo del 2020. Luego se prorrogan constantemente cada 14 días mediante nuevos decretos supremos y actualmente hasta el 30 de junio. Entonces, se está haciendo de a poco. Se ve de que nuestros funcionarios políticos están ejerciendo una legislación de carácter política más que jurídica, porque están contraviniendo la constitución política que protege la estabilidad laboral, la que no tiene que haber desigualdad. Sin embargo, se vinieron dando más normativas para poder darle forma a esta situación. Ya se dieron normativas para establecer el trabajo remoto para las instituciones públicas, algunas instituciones públicas. Luego
se dieron estas normativas especiales del MINSA, del Ministerio de Salud. Por ejemplo, la resolución ministerial 239 del 2020, que ya se habló, donde había una característica del trabajador que si tenía una obesidad grado 1, ¿no?, con un índice de masa corporal de 30 a más, no podía continuar su trabajo porque se le estaría considerando dentro del grupo de factor de riesgo. Esto tuvo problemas inmediatos en la prensa y también en las organizaciones y no pudieron llevarlo a cabo. Por lo tanto, hubo una modificación inmediata. Según la resolución ministerial 265 del 2020, se cambió esta obesidad de tipo 1 a una obesidad mórbida, ¿no?, del tipo clase 3, que es de un riesgo de salud más alto. Entonces, los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, que tienen que instituirse en toda entidad privada y pública, se está incorporando esta declaración jurada con grado de obligatoriedad y está teniendo las siguientes consecuencias: responsabilidad civil, contractual y una responsabilidad hasta penal, porque hay personas que pueden fraguar dicha declaración. Puede su contrato laboral estar pendiente de que si tiene o no tiene esta característica del contagio del COVID-19. ¿Qué consecuencias sociales y jurídicas vienen después de la dación de esta resolución ministerial 283? Lo que viene es de que la población se va a desconocer, va a ejercer un derecho de desobediencia civil y entonces va a empezar a desconocer la obligatoriedad de la legalidad y van a empezar a cuestionar todo este zigzagueo político y van a presentar acciones constitucionales, un proceso de acción popular en la cual van a poder intentar derogar esta normativa. Pero ¿qué sucede con nuestro gobierno actual? Nuestro gobierno actual va a proteger, va a impedir eso. Y lo que debemos de tener presente es de que todavía no hemos cumplido los 90 días del estado de emergencia que en un inicio se decretó, ¿no?, según Decreto Supremo 08 del 2020, no se cumple aún los 90 días, todavía nos falta hasta el 30 de junio para cumplirlo. ¿Y qué sucede? Entonces van a continuar presionando a través de leyes y normativas, pero van a exigir de que todo trabajador cumpla con esta declaración jurada. Ya se están dando en los negocios, desde los más pequeños que ya están abriendo en delivery, las empresas, por ejemplo, empresas de transportes, también el sector público, están incorporando en las convocatorias públicas que ahora son virtuales esta declaración jurada. Por lo tanto, tenemos una doble arista. ¿Es legal? Sí, porque se ha dado a través de la jerarquía de normas que nos da la Constitución, pero que contraviene los primeros artículos de nuestros derechos laborales, sí, también. Sin embargo, como estamos en un estado de emergencia y la sociedad quiere protección, todavía no lo van a cuestionar. Pero jurídicamente se está analizando que hay serias incongruencias. Y esto, pasado la cuarentena, pasado el estado de emergencia, si es que no hay mayor prórroga, porque la ley sí lo permite aún, podría cuestionarse y poder generar indemnizaciones laborales. ¿Quién tiene la responsabilidad? Se está dirigiendo que toda la responsabilidad de un posible contagio la tenga el mismo trabajador.
se está favoreciendo al empleador. Los empleadores van a dejar de poder indemnizar, porque ya en la norma se ha escrito, se ha expresado de que los empleadores, se ha permitido al empleador que no pueda concederles las licencias con goce de haberes. Entonces, se les mantiene el vínculo laboral hasta cuando tengan algún contagio y ese trabajador pierde su estabilidad laboral, se favorece a la empresa y el trabajador pierde su derecho de trabajo. Volverá a trabajar si es que ya no cuenta con una enfermedad, pero ello va a ser estigmatizado. El mismo empleador van a tener un criterio ya social en el cual no van a contar con determinadas personas. Entonces se está acarreando no solo un problema jurídico, va a haber un problema social. Y el trabajador, en vista de que va a perder su derecho de trabajo, por ejemplo, va a poder iniciar su proceso de amparo, sí puede hacerlo constitucionalmente. Actualmente puede hacer una demanda contencioso administrativo laboral. No puede hacerlo porque el sistema no lo permite. Ahorita los juzgados no aceptan demandas contencioso administrativo laborales. Entonces, tenemos problemas, ¿no? Pero para nuestro público hay que saber de que hay otras instancias para ir dejando constancia, como una denuncia en Sunafil, que son denuncias virtuales. Uno llena formularios y puede dejar sentado la característica de trato del empleador o de determinada área, ¿no? Pero la declaración jurada, ¿la vamos a tener que desconocer? No, la vamos a tener que firmar y luego vamos a tener que objetar jurídicamente y por todas las vías que nos corresponde. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. Correcto, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro Yupanqui. Con eso hemos terminado la ronda de la primera pregunta. La segunda pregunta, la leo, dice así: respecto de los trabajadores en grupos de riesgo, ¿puede el médico de salud ocupacional usar su criterio para definir si un trabajador no debe acudir presencialmente a su centro laboral? Lo que debemos ver es de que la norma que establece los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores al COVID-19 es la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud. Esta es la norma rectora para todos los empleos, privados, públicos, funcionarios, servidores, para las personas naturales. Este es el lineamiento, el marco que en adelante está tomando vigencia y es la que debemos de obedecer. Bueno, dentro de ello encontramos puestos de trabajo. Como bien lo ha señalado el panelista anterior, encontramos puestos de trabajo con diferentes grados de riesgo. Por ejemplo, tenemos riesgo de baja exposición o de precaución. De baja exposición son, por ejemplo, los centros de trabajo no hospitalarios, lo que no son hospitales. Es decir, las empresas pequeñas, los negocios, las empresas con determinada cantidad de personal. También están los trabajos administrativos, de oficina, los independientes. También hay trabajadores en áreas operativas que no atienden a un público, por eso es de baja exposición. Pero también existe el riesgo de mediana exposición. Esta mediana exposición es la que vemos todos los días en la televisión. Son la policía, las Fuerzas Armadas, son las personas, los trabajadores de limpieza de hospitales, pero no de aquellos que están infestados y contagiados, sino de hospitales no contagiados. También están los trabajadores de aeropuertos, los trabajadores de educación, los mercados, la seguridad personal o los vigilantes, la atención al público, recepcionistas, cajeros de todas las entidades financieras. Y también tenemos otro nivel
de riesgo de alta exposición. Ya no es ni baja ni mediana, alta exposición. Aquí tenemos a los trabajadores de limpieza de las áreas de COVID-19. También tenemos a conductores de ambulancia de pacientes de COVID-19, a los trabajadores de funerarias, a los que están involucrados en la preparación de cadáveres, a los que hacen cremación, entierro de los cuerpos de las personas con el diagnóstico o con la sospecha de dicha enfermedad al momento de su muerte. Y el nivel más riesgoso, el riesgo muy alto de exposición, este es el nivel más elevado, son los trabajadores de las morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19. Son los trabajadores de salud que realizan tomas de muestras o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o con la sospecha del COVID-19. Son todos los trabajadores del sector salud que realizan esta atención a dichos pacientes. Sin embargo, en estos lineamientos, en esta normativa, por eso digo que es muy importante, tenemos en su anexo número 1 un cuadro profesional de salud que responde exactamente la pregunta, ¿no? Si es el médico de salud ocupacional el que debe usar su criterio para definir si el trabajador debe acudir presencialmente, acá hay un cuadro que señala centros de trabajo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. El centro de trabajo de tipo 1 son los empleos que están hasta 20 trabajadores. El tipo 2 son hasta de 20 trabajadores. Bueno, también lo consideran hasta 20 trabajadores. El centro de trabajo tipo 3 es de 21 a 100 trabajadores. Centro de trabajo tipo 4, de 101 a 500 trabajadores. Y el tipo 5 son los centros de trabajo que tienen más de 500 trabajadores. Empresas industriales, ¿no? Mineras. Y la responsabilidad de la seguridad y la salud de estos trabajadores, según estos centros de trabajo, son 3 personas: el empleador, la enfermera y el médico. Pero los 3 al mismo tiempo, no. En el tipo 1 es el empleador. En el tipo 2 es el empleador y una enfermera o una enfermera. En el centro de trabajo tipo 3 es el empleador, una enfermera. En los trabajos de tipo 4 y 5, que son de 100 hasta más de 500, es tanto el empleador, la enfermera y el médico. Son ellos los que establecen el criterio para definir si un trabajador debe acudir presencialmente a un centro de trabajo. Los pueden retirar porque hay un diagnóstico. La pregunta legal es: ¿un empleador tiene la capacidad médica de reconocer que una persona está contagiada? Pues no, porque no es una persona idónea, pero puede ayudarse con personal de prevención de riesgos, con el sector salud, con certificados médicos, ¿no? Derivándolo. Eso sí se puede hacer. Las enfermeras que también van a tener estos centros de trabajo son enfermeras que deben contar con más de 36 horas semanales, un equivalente a 150 horas semanales. Es decir, son personas que tienen vasta experiencia. Los médicos ocupacionales para este centro de trabajo tipo 4 y tipo 5, que son de mayor cantidad de personas trabajadoras, son médicos. En el centro de trabajo, para centro de trabajo de tipo 5, deberá ser cubierto por médicos especialistas en medicina ocupacional o medicina del trabajo, magíster o egresado de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o seguridad de salud en el trabajo.
En caso de centro de trabajo tipo 4, el médico deberá contar con un diplomado universitario en salud ocupacional. Jornada laboral del médico en centro de trabajo hasta 500 trabajadores tendrá una duración máxima de 18 horas semanales. En caso de centro de trabajo con más de 500 trabajadores, la jornada laboral tendrá una duración máxima de 36 horas semanales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. Por cada 1000 trabajadores deberá contar con un profesional adicional. Lo que analizamos en estos lineamientos para la vigilancia es que no solo es el médico, pero sí está en él la responsabilidad de un diagnóstico, pero no está obligado en trabajos, en centros de trabajo de tipo 1, 2 y 3, que son hasta un máximo de 100 trabajadores, pero de 101 a más sí es un médico. Las enfermeras es de 20 a más. Y el empleador en trabajos de menos de 20 personas, solo el empleador deriva a que el trabajador se saque un certificado médico, se haga el hisopado y pueda tener un diagnóstico si corresponde o no para poder continuar. De esta forma, el criterio es o continúa trabajando o se separa. Ya se ha dado, se ha brindado, según el Decreto Supremo 10 del 2020 del Ministerio de Trabajo, TR, se ha facultado a las instituciones el trabajo remoto. Este trabajo remoto, si bien es cierto, debemos contar con nuevas tecnologías, ¿no? Escaneos, ponerlo en PDFs, tener nuevos sistemas, aplicaciones especiales. Algunas entidades públicas están funcionando. Algunas empresas privadas de servicio público también lo están haciendo, como son las grandes empresas de telecomunicaciones. ¿Están trabajando en forma remota? Sí. Algunos con expedientes en físico, ¿no? Todo aquel personal que trabaja con expedientes físicos son de bajo riesgo porque no tienen contacto con ninguna persona. Si bien es cierto, las noticias exageraron en decir de que el virus está en todos lados, hasta en los papeles y en todos lados. Bueno, ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dijo de que no se encuentra en el aire, ¿no? Solamente va a ser en el esputo, ¿no?, de un contagiado a otra persona, en la cual haya a través de una tos o de un estornudo. Entonces, ya podemos ir trabajando en forma remota porque las leyes ya se dieron, los lineamientos también ya están. Entonces, vamos a... ¿Qué pasa? Y ahí volvemos a la primera pregunta. ¿Qué pasa si es separado? Si es separado, se está transgrediendo. Si es separado del centro de labores, una persona contagiada, se estaría transgrediendo la constitución política. Pero todavía no hay masa de público que objete esta incongruencia constitucional. Por ahora, sí es ley positiva, es ley vigente y positiva, es decir, que se viene aplicando en la realidad y no hay un mayor cuestionamiento jurídico que la contravenga. Esa sería la respuesta. Correcto. Muchas gracias, doctor Yupanqui.